La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Hoy os traigo un podcast cortito, un capítulo cortito de La Butaca de Groucho para endulzaros un poco lo que es o va a ser la Nochebuena, ¿no? Os traigo un especial de Nochebuena donde os voy a hablar de 2 o 3 o 4 películas, las que me apetezca, para poder ver antes de Nochebuena, o para aquel que no aguante a su cuñado, que se meta en la habitación, se coja el portátil y vea una película agradable antes de irse a dormir el día de Nochebuena. Este programa además quiero que sea un homenaje a mi abuela, allá donde esté, porque hoy sería el día de su cumpleaños y estaríamos comiendo unos pastelillos de la pastelería Cubero, famosa en mi ciudad, la cual me trae unos recuerdos entrañables. Dicho lo cual, voy a empezar a hablaros de una serie de películas que espero que os gusten a todos y sobre todo que me dejéis vuestro feedback en los comentarios de los canales donde podéis ver esta vuestra Butaca de Groucho. Vamos a por ello. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Ahora vienen los clásicos de Groucho. La primera película que os traigo es un clásico del año 1996 que ya le he comentado en la Butaca de Groucho, y es El perro del hortelano, una obra de arte de Pilar Miró interpretada por Emma Suárez y Carmelo Gómez, y fue una película que en su momento rompió moldes, como dije en el capítulo correspondiente, porque está interpretada en verso absolutamente, y a mí personalmente me permitió conocer a Carmelo Gómez, el cual me parece un actor de muy alto nivel. Sobre todo, como siempre digo en la Butaca de Groucho, si quieres conocer cómo es el nivel de actor, le tienes que ver en las tablas de un escenario para realmente ver el nivel actoral que tiene cualquier actor en este país, por ejemplo. Y como digo, Carmelo Gómez es impresionante. Y nada, es una película muy divertida que os va a hacer reír bastante y también deja un pozo interesante. Ya sabéis que en la Butaca de Groucho siempre buscamos películas con algo más que ofrecer al espectador, más allá de las risas o pasar el tiempo sentado viendo una buena película. Lo dicho, El perro del hortelano de Pilar Miró del año 1996 es la primera propuesta de la Butaca de Groucho para esta Nochebuena 2022. La segunda propuesta que os traigo para esta gran noche, como diría Rafael, es La vida inesperada, una película interpretada por Javier Cámara y Raúl Arévalo y dirigida por Jorge Torregrosa. Es una película que en su momento a mí, pues bueno, me dejó un pozo interesante porque en mi opinión es un auténtico homenaje del director Jorge Torregrosa a las películas que el maestro Woody Allen ambientó y ambienta en Nueva York. Pero no es una historia al uso, es una historia donde la ciudad de Nueva York hace de escenario vital y con mucha influencia en la historia, pero sobre todo habla de las apariencias, de la necesidad de buscar tu espacio dentro de la vida de cada uno en el momento vital en que esta historia se sucede, sobre todo en los personajes de Javier Cámara y Raúl Arévalo. Una historia divertida, pero que tiene, como he dicho antes, una reflexión importante sobre los momentos importantes que cada uno vivimos a lo largo de nuestras vidas. Es una película también para todos los públicos, no es nada pesada y se ve muy bien, y como digo, es un gran homenaje a la ciudad de Nueva York y al propio Woody Allen. Espero que os guste esta segunda propuesta y vamos a seguir un poquito más con un par de historias que no os van a dejar indiferentes. Aprovecho para recordaros que mientras estáis escuchando el audio o viendo el vídeo, le podéis dar a like, me gusta y compartirlo con vuestros seres queridos o las personas que consideréis que les puede hacer un poquito más feliz escuchar la Butaca de Groucho, ya que toda la difusión que le demos a la Butaca de Groucho hará que este podcast siga creciendo y siga existiendo. La tercera propuesta que os traigo es la película Anne. Es una película que fue dirigida por David Pérez Sañudo y se llevó varios premios en la gala de los premios Goya del año 2020, y como sabéis los veteranos de la Butaca de Groucho, el propio David Pérez Sañudo nos ofreció una entrevista al año siguiente en la Butaca de Groucho, la cual podéis ver perfectamente
en cualquiera de las plataformas donde escuchéis La Butaca de Groucho, y os aseguro que os va a resultar muy interesante la entrevista que le realizamos a David Pérez Añudo. Como digo, la película Ane es una película que habla sobre el conflicto de Euskadi desde la visión de una madre separada que tiene una hija conflictiva. Es una visión absolutamente novedosa y que por supuesto no deja de ser interesante, y por eso cautivó al público en su momento y a la propia crítica, como digo, en el año 2021. Ane es una película, digamos, de carácter, como ya comenté en su momento en La Butaca de Groucho. Os invito a que escuchéis el capítulo, y que os va a aportar una imagen diferente de la vida de los vascos, de la sociedad vasca y del conflicto vasco. Y para terminar la selección de Nochebuena de La Butaca de Groucho, os traigo una comedia también española, una película titulada Sentimental, interpretada por Javier Cámara, Belén Cuesta y Alberto San Juan, entre otros. Es del año 2016. También la podéis ver, la crítica, en La Butaca de Groucho del año pasado. Os invito a que buceéis en la biblioteca de La Butaca de Groucho y escuchéis la crítica con más detalle. Y es una película, como digo, una comedia divertida de enredo entre dos parejas que comparten la vida en un edificio del centro de Madrid. Es una historia que nos habla un poco de las relaciones, iba a decir caducadas, ¿no? Puede sonar un poco mal, bueno, ya lo he dicho. O esas relaciones que llevan mucho tiempo y que se han quedado enquistadas en las parejas, y cómo en un momento determinado, por un hecho casual, se reactivan las necesidades de cada pareja, y cómo ambas parejas reaccionan ante determinados estímulos, vamos a decirlo así, que provocan las partes femeninas de ambas parejas. Una película súper divertida, una interpretación memorable tanto de Alberto San Juan como de Javier Cámara y Belén Cuesta, y por supuesto las risas están garantizadas. No hay mejor broche de oro para esta noche de Nochebuena que esta película, que os va a hacer saltar del sillón o de la cama, depende de donde estéis viendo la película, para terminar la noche del empache de Nochebuena. Antes de que os lo preguntéis, os voy a decir dónde podéis ver todas estas películas, y esta selección de la Nochebuena la he recogido de la página de RTVE a la carta. Son absolutamente gratis, para que las pueda ver todo el mundo sin coste alguno. No quería terminar este episodio de La Butaca de Groucho sin despedirme de vosotros hasta el año que viene, ya que este que os habla necesita un poquito de cargar pilas y traer nuevas energías para el año 23. Y no quería despedirme sin agradecer el apoyo que me estáis mostrando en todas las redes y en todos los medios de comunicación que tenéis conmigo, que gracias a ellos cada día os siento más cerca, y ese apoyo vuestro hace que cada día tenga más fuerzas y más ganas de seguir adelante con este proyecto, que también es en buena medida vuestro, que es La Butaca de Groucho. Y quería aprovechar también para dedicar este programa especial de La Butaca de Groucho, ya que también es el último del año, a todas esas personas que por unos motivos o por otros tienen una falta grande de salud y están luchando como locos por salir adelante. Y también a todas esas personas que no solo en Nochebuena, sino el resto del año están prácticamente solas todo el año, y nadie se acuerda de esa situación de soledad que embarga a gran parte de la sociedad adulta y solitaria de nuestro país. Un abrazo y pasad unas muy buenas vacaciones en compañía de quien consideréis vuestra mascota, vuestra pareja, vuestra familia o lo que más placer os dé. Lo dicho, nos vemos el año que viene con más fuerzas, más ganas y con mucha salud para todos. Un abrazo y hasta el año que viene.